Buenos días, el día de hoy vamos a tener una entrevista para la clase de español para saber qué es lo que queremos aprender para nuestra carrera. El día de hoy tenemos aquí a la catedrática en educación, Miss Mercy. El día de hoy le haremos unas preguntas para saber más sobre usted, el tema de lo que viene siendo el estudio de la catedrática, todo lo que hacemos en el estudio, y tengo algunas preguntas preparadas para saber qué tanto es estudiar esto. ¿Qué tan difícil es estudiar la carrera de educación de catedrática? Bueno, en cuestión de dificultad no es que sea tan difícil, sino que es más una cuestión de vocación. Las personas que aspiran a una carrera como esta tienen que ser personas que tengan cualidades para ser docentes. Paciencia, comprensión. Es un trabajo que no dura únicamente 8 horas como otros empleos, sino que es un trabajo prácticamente de 7 por 24. Porque a pesar de que se hacen trabajos aquí en la escuela, en casa uno tiene que llevar a revisar exámenes, planificaciones y muchísimas otras cosas. ¿Alguna clase que le haya gustado en el tiempo que usted estudió esto? De mi clase, de mi carrera, siempre me gustó la parte de didáctica. La clase de didáctica nos enseña de qué manera enseñarle a un alumno a entender algo, porque todos podemos ser maestros, pero no es lo mismo saber técnicas y metodologías para poder hacer que esa persona comprenda, porque no todos aprendemos de la misma manera. O sea que necesitamos, básicamente utilizamos esa clase para aprender maneras de diferentes cosas como para enseñarle al alumno. Así es, porque por ejemplo, usted puede tener un alumno que aprenda a través de dibujos, otro alumno puede aprender a través de la música, otro alumno puede aprender a través de cuentos. Cada uno tiene diferentes formas para aprender y uno aprende ese tipo de cosas en la clase de didáctica. ¿Qué necesitamos para estudiar esta carrera? Pues básicamente ser un graduado de secundaria o de bachiller, por ejemplo. Usted realmente puede aspirar a esta carrera siempre y cuando usted contenga los requisitos dependiendo de la universidad. Por ejemplo, que ya tenga su título de graduado de secundaria, puede ser de cualquier carrera prácticamente. Usted tiene los requisitos como presentar su partida de nacimiento, su tarjeta de identidad y todas las demás cosas que requiere la universidad. Interesante. ¿Cuáles fueron algunas de las materias que más le gustaron o le llamaron la atención en el tiempo que usted estudió? Hay varias clases que son difíciles de comprender. Por ejemplo, uno es entender qué es pedagogía, que es una de las cosas básicas que nosotros debemos de saber. La otra parte, como mencionaba, era la parte de didáctica. La otra es de diseño curricular. Por ejemplo, no podemos dar cualquier tema en particular, ni tampoco podemos exceder la cantidad de contenido que se le da a un estudiante, porque no es lo mismo que uno le diga a un estudiante estudie estos temas selectos a que uno le diga, bueno, estúdiese todo el libro completo. Entonces hay que diseñar cuántos temas o cuánto contenido hay que ver dentro de tantas, ¿verdad? Pero podemos mencionar otras como evaluaciones, talleres de práctica, también podemos mencionar lo que tiene que ver con planificación, etc. O sea que todo esto lleva a que son diferentes clases que le ayudan a explicar y a enseñarle a los alumnos de una manera más dinámica. Sí, realmente la parte dinámica no, sino que uno aprende diferentes formas para poder, como dice usted, concretar todo. En una se aprende cómo dar una clase, en otra se aprende cómo evaluar, en otra se aprende cómo dominar el tiempo, porque también se controla el tiempo, en otra se aprende qué material hay que traerle al estudiante. Entonces, todo eso en conjunto hace que una clase se dé en formación o una clase. ¿Qué habilidades usted considera que es necesario para estudiar esta carrera? Creo que sobre todo es amor. Nadie puede aprender sin amor. Para poder enseñarle a otra persona hay que enseñarle con amor, con vocación. Si alguien viene, por ejemplo, con la disposición de que el estudiante nunca va a aprender, nunca tuvo amor para poder enseñar. Alguien tiene que tener ese sentido de que por amor quiero enseñarle a usted para que aprenda.
porque el resultado no es lo mismo que ser un ingeniero que mira una carretera construida, no es lo mismo que un arquitecto que mira un edificio terminado, sino que usted está formando un ser humano, está formando una persona. Esta persona aprende a llenarse de muchas cosas para que pueda ser sobresaliente en la vida. Y ser alguien en el futuro. Correcto. Y si usted no llena a esa persona con amor a través de la educación, realmente no hizo nada. Esa persona se va a ir vacía. ¿Qué es lo que usted hace en su día a día? Bueno, dentro de actividades diarias es, por ejemplo, dar clases, preparar planificaciones que se va a hacer para el siguiente día, hacer presentaciones, conseguir materiales, tener más recursos, revisar plataformas, realizar pruebas, desarrollar pruebas, preparar exámenes, aconsejar estudiantes, dar regaños de vez en cuando, felicitarlos, compartir un chiste. Ser docente no es fácil, porque implica hacer muchísimas cosas al mismo tiempo. Recuerden que nosotros no solo somos maestros, hay que hacerlo de psicólogo, escuchar los problemas que ustedes tienen, o dar consejos, hay que hacerlo de mamá y papá, ir a traerle el lápiz, pasarle el borrador, prestarle un corrector, porque lo olvidaron en casa. Hay que hacer también de cocineros, porque a veces hay que compartir un cafecito con ellos. Hay que hacerlo de diferentes cosas. ¿Qué considera usted que fue el desafío que usted tuvo al estudiar esta carrera? El mayor desafío creo yo que fue el hecho que yo ya trabajaba y tenía que estudiar al mismo tiempo. Entonces ya hacer dos cosas al mismo tiempo es difícil porque no tienen que encontrar el balance. Trabajar tiene un jefe donde le demanda horas de trabajo, usted tiene que estar ahí, ser responsable y cumplir con lo que hace. Por el otro lado también está estudiar, donde usted tiene que también cumplir con las asignaciones que un catedrático le pide y llevar todo al mismo tiempo. ¿Cuál fue el trabajo más difícil que le ha tocado como docente? ¿El trabajo más difícil con respecto a academia o como experiencia? Como experiencia docente que ha tenido. Como experiencia de docente, yo creo que lo más difícil, creo que lo más difícil fue encontrarme con un grupo que habían corrido a 3 maestros y yo ya era el cuarto. Y manejar la disciplina de ese grupo fue un gran reto, porque era un grupo que nunca había tenido y verlos que al final sí se graduaron, todos, tanto de primaria como secundaria, y ver de que muchos de ellos cambiaron su rumbo, muchos de ellos cambiaron de mentalidad y verlos que se convirtieron en mejores personas, y verlos por la calle y sentirme muy orgullosa de ellos ahora. El producto final fue lo más importante, aunque el reto fue el más difícil. Interesante. ¿Qué tan difícil considera usted que es organizar las lecciones del día a día? Bueno, para mí es fácil, pero como digo, a mí me gusta mi carrera. Eso es algo que todo el mundo tiene que entender. Si a usted le gusta su trabajo, o sea, usted no siente como que es trabajo, usted siente como que a usted le pagan por lo que le gusta hacer. Entonces para mí es fácil, porque yo me gusta ser creativa, me gusta traerle cosas interesantes, cosas que los estudiantes puedan opinar, que puedan participar, aunque no necesariamente sea todo en inglés, pero que les deje un granito, una pequeña duda, o les dé curiosidad, o aprendan algo nuevo ese día. Creo que eso es lo que más me gusta hacer, la parte de planificación, que para mí no es difícil. ¿Cuáles son los ingresos que usted recibe el día de hoy? Ingresos mensuales, mensuales. Lo que logra al conseguir todo el avance que ha logrado en su trabajo. Pero monetario, estamos hablando de monetario. Al día no lo sé, creo que andan tal vez unos 300, 400 lempiras al día. Dependiendo, recordando que usted da tutoría. Bueno, yo casi no doy tutoría, pero igual no se dan tutorías todos los días, entonces sí, probablemente andan unos 300, 500 lempiras al día, puede ser. ¿Y así allá avanzando al mes? Avanzando al mes, igual pueden andar más o menos entre unos 15,000, 17,000, dependiendo, como decíamos, de las tutorías o clases adicionales, porque igual hay otros maestros que se dedican a hacer otras cosas, por ejemplo, planifican para otros maestros, o venden materiales, o crean materiales, entonces eso puede generar un poco más. ¿Cuál es el consejo que usted le daría a una persona que quiere iniciar o quiere tomar esta carrera como profesión? El mejor consejo que yo podría dar es, esté seguro de que tenga vocación, porque estar en un salón de clases no es lo mismo que ser estudiante. Casi siempre debe recordar lo siguiente:
Usted en el colegio, usted tuvo un maestro bueno, usted tuvo un maestro malo. El maestro malo era malo porque de repente usted sentía que no le enseñaba bien, porque usted sentía que no era empático, no entendía su situación, no era una persona que lo apoyaba, era una persona que al contrario lo agobiaba. Ese es el maestro que usted no debe ser. Pero el buen maestro, el que sí le supo explicar, el que le dedicó minutos, el que usted entendió que aprendía más rápido, pero también exigía con amor, ese es el maestro que usted debe llegar a convertirse. Usted debe reflejarse en ser el rol o el modelo del maestro que usted siempre quiso tener. O sea que usted recomienda que si alguien quiere tomar esta profesión, que sea la persona que usted siempre quiso que lo tratara. Correcto. Ser una persona que siempre estuvo atenta ahí y que nos enseña correctamente. Correcto. Somos personas que nosotros aplicamos la regla de oro. Tratar como queremos ser tratados. El maestro es igual. El maestro debe tratar como quiere ser tratado. Un maestro que respeta a sus estudiantes exige que lo respeten. Un maestro que es empático con sus estudiantes también van a ser empáticos con él. Un maestro que da cariño, sus estudiantes también van a ser cariñosos con él. Siempre teniendo respeto en todo tipo de cosas. Claro, porque recuerden, somos docentes y nosotros somos un ejemplo a seguir. El docente no es juzgado igual como es juzgado alguien más. Usted puede ver un doctor tomándose una copa de vino, una cerveza y usted decir, el doctor acaba de salir de una operación, está estresado. Sin embargo, usted no puede decir lo mismo de un docente. Usted mira a un docente tomando una cerveza y va a decir qué barbaridad, qué mal ejemplo el docente. No nos ponemos en el lugar que el docente no es perfecto, pero sí somos ejemplo a seguir. Y la verdad es que es un orgullo poder ser un buen ejemplo para otra persona. Me alegra saber todas estas cosas. Le agradezco mucho por darme esta oportunidad de tener una entrevista con usted. Le agradezco mucho. Con mucho gusto. Que tenga un lindo día. Igualmente, suerte.